Bienvenidos a esta nueva edición estelar de Mundo Cristiano. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Angie Zamora. Y yo soy Jonathan Villarreal y es un placer acompañarle en este recorrido de 30 minutos sobre la realidad de la iglesia en el mundo. Vemos nuestros titulares. El abogado conservador José Antonio Kast avanza a segunda ronda de elecciones en Chile en medio de persecución. Porque eso es lo que conoce la izquierda, usar la violencia como herramienta política, y nosotros no se lo vamos a permitir. Luego de meses de estar cerradas, las iglesias en Perú vuelven a abrir para servicios presenciales. Retornar a la iglesia ha sido realmente toda una linda oportunidad, una linda bendición. Y el pastor Otoniel Font nos cuenta cómo hizo para levantarse tras sufrir pérdida por un huracán. Que la iglesia supiera que su pastor no se iba. Le contamos de esto y más en esta edición de Mundo Cristiano. El abogado conservador José Antonio Kast pasó a la segunda ronda de elecciones presidenciales de Chile con la mayoría de votos y ha iniciado su campaña recibiendo mucha persecución. Los chilenos tendrán que decidir en segunda ronda de elecciones el 19 de diciembre si quieren que los gobierne José Antonio Kast, un ultraderechista partidario del régimen militar, o Gabriel Boric, un exdirigente estudiantil apoyado por los comunistas. Kast, de 55 años, es casado y tiene 9 hijos. Ha destacado por algunas propuestas de gobierno como la que pretende derogar la ley del aborto en 3 causales, vigente hace 4 años, y ha dicho abiertamente que no comparte la ley del matrimonio civil y la adopción entre parejas homosexuales. A pesar de ser catalogado como ultraderechista, él ha dicho que no se considera extremo, aunque sí es claro en su postura hacia la izquierda. No hay recetas para recuperar la libertad cuando la izquierda toma el poder. Y nosotros sabemos que no hay vuelta atrás si ellos llegan al poder, porque solo aumentará la desilusión, la frustración, la rabia y la violencia, porque eso es lo que conoce la izquierda. Usar la violencia como herramienta política, y nosotros no se lo vamos a permitir. Nunca más nos vamos a rendir frente a la intolerancia de la izquierda. Gracias a cada uno. A solo días de las elecciones, su campaña ha enfrentado persecución. Un grupo de manifestantes obligó a Kast a suspender un mitin con los residentes de Santiago. Los medios locales y el equipo de Kast dijeron que los manifestantes arrojaron huevos y piedras al candidato, quien estaba protegido por un grupo de guardaespaldas y policías con equipo antidisturbios. Kast dijo que la protesta fue organizada por un grupo que ha tratado de instigar la violencia durante sus manifestaciones. Chile tiene que terminar la violencia política que algunos buscan instalar en cada acto. Esto fue un acto organizado por un grupo de personas que no quieren el diálogo democrático, y eso es inaceptable. Admirador del presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, aunque dice que no comparte algunas de sus políticas, espera llegar a ocupar la silla presidencial para el 2022. Continuamos en Chile, donde la Cámara de Diputados aprobó este martes un proyecto que regula el matrimonio de parejas del mismo sexo, a pesar de la oposición de miembros del partido oficialista. El proyecto queda listo para convertirse en ley. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 101 votos, 30 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. De los 133 diputados presentes, 101 votaron a favor y 30 en contra y 2 se abstuvieron. La votación se produjo 4 meses después de que el Senado aprobara el matrimonio igualitario y que ahora deberá analizar una serie de modificaciones introducidas por los diputados relacionadas con los derechos de las parejas homosexuales. Los diputados aprobaron adecuar los términos en la legislación para eliminar las palabras que diferencian el sexo de las personas por otras neutrales. Por ejemplo, reemplazar padre o madre por progenitor. También acordaron reconocer la maternidad de personas transgénero y una pensión de viudez para las parejas del mismo sexo. Durante la sesión de gobierno, varios diputados oficialistas expresaron su rechazo al proyecto, entre ellos Diego Schalper y Miguel Mellado. Lo que quiero tratar de transmitirles para una reflexión desprejuiciada es que el rol del matrimonio no es regular una relación afectiva, sino que es más bien custodiar la preservación de la especie como principio básico. Y en ese contexto, obviamente, la heterosexualidad aparece como una premisa fundamental. 2 días después de las elecciones parlamentarias y la primera vuelta presidencial, con un país que se encuentra polarizado, con el ciudadano de a pie preocupado por llegar a fin de mes, con una inflación histórica, con una reforma en materia de pensiones que urge, con una reforma en materia de salud que no puede esperar más, con la macrozona sur tomada por los violentistas y con la crisis migratoria en el norte, hoy este honorable Congreso, presidente, decide poner en tabla
el proyecto de ley sobre matrimonio entre parejas del mismo sexo. Dígame, señor presidente, ¿les parece que este proyecto de ley es urgente? ¿Más urgente que la reforma en materia de pensiones o que terminar con el conflicto en la región de la Araucanía y la zona sur? ¿O más bien, este es un gustito de la élite burguesa? El principio jurídico de la igualdad exige que se trate de igual manera a quienes se encuentran en una misma situación jurídica, es decir, a quienes son iguales. Lo contrario sería una discriminación arbitraria. Quienes nos oponemos a este proyecto, sin embargo, no estamos a favor de la discriminación de las parejas del mismo sexo. Simplemente estamos en contra de que se equipare al matrimonio a una unión que no tienen ni el mismo objetivo ni el mismo fin. El proyecto aprobado busca que las parejas homosexuales puedan acceder al matrimonio civil. Desde el 2015 rige en Chile el Acuerdo de la Unión Civil, que permite el vínculo legal entre parejas homosexuales y heterosexuales, pero no se pronuncia sobre la adopción por parte de las parejas del mismo sexo. Algunas parejas vinculadas por el acuerdo anulan su unión y adoptan como solteros. El proyecto de ley durmió durante 4 años en el Senado hasta que el 1 de junio el presidente Sebastián Piñera sorprendió al país y enojó al oficialismo durante su último mensaje al anunciar que pondría en suma emergencia la iniciativa del matrimonio igualitario. Hasta ese día siempre había afirmado que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Originalmente la iniciativa había sido enviada al Congreso en el 2017 por la entonces presidenta Michelle Bachelet. Conforme avanzan las campañas de vacunación, cada vez más países pueden abrir sus templos para los servicios presenciales. Recientemente, Perú pudo sumarse a la lista de iglesias abiertas al público. Luego de permanecer cerradas durante un largo periodo de tiempo por pandemia, las iglesias cristianas en Lima comenzaron a abrir las puertas de sus templos para la realización de cultos presenciales. Retornar a la iglesia ha sido realmente toda una linda oportunidad, una linda bendición de poder encontrar que las relaciones de los hermanos, vernos, saludarnos, estar juntos, obviamente respetando el protocolo debido, ha sido una linda experiencia. Los asistentes al servicio dominical guardaron los protocolos establecidos por cada iglesia. Con la estancia prudencial todos van a estar seguros, ¿no? Nos cuidamos en que usen sus mascarillas para entrar. Al entrar pues usamos todos los medios de limpieza, ¿no? El amonio cuaternario que estamos usando. Yo creo que estamos bien seguros. Las reuniones virtuales y el uso de la tecnología significaron en un principio un desafío para los hermanos. Fue un aprendizaje porque todo entraba a lo virtual. Comenzamos a usar el Zoom para poder reunirnos, comenzamos a usar Facebook, YouTube para poder también pasar nuestros cultos y comenzar también en la enseñanza a los hermanos, porque había una cantidad de hermanos que no estaban acostumbrados, sobre todo los hermanos mayores, a estas redes sociales. Los fieles manifestaron su alegría de poder asistir a la iglesia. Una emoción, realmente, definitivamente es diferente estar en Zoom que estar presencial, de verdad. Dice la palabra de Dios que somos como carbones, ¿no? Y si estamos separados, ¿cómo vamos a encender ese fuego, esa hoguera? Así que aquí se siente tremendo, una unción, el amor, tanto de los hermanos como el mismo Dios que está con nosotros, ¿no? Y la palabra de Dios que nos bendice también. Es una alegría volver nuevamente a encontrarme con viejos amigos y volver al templo donde uno viene a alabar a Dios. Si bien es cierto, lo puedes alabar en tu casa, puedes buscarlo a Él en cualquier lugar, pero no hay como el compañerismo y la conversación con tus amigos y el compartir. Gracias a Dios estamos volviendo y gracias a Dios estamos sanos y eso es lo que venimos a agradecerle. Los pastores animaron a los creyentes a continuar congregándose y sirviendo al Señor. Así que iglesia, despierta. Es un tiempo de un nuevo despertar, una nueva apertura. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, así que con gozo vamos a tomar la posición, no vamos a dar marcha atrás, seguimos para adelante, no dejamos de congregarnos. A Él sea la gloria. Una gran prueba de fe y paciencia mientras somos trasladados hacia una nueva normalidad. Rosana Zapata, desde Lima, Perú, para Mundo Cristiano.
Y al volver de la pausa, el pastor Otoniel Font nos cuenta cómo se levantó luego de que un huracán le quitara todo lo que había construido. Y en pantalla le dejamos lo más visto en nuestro sitio web www.mundocristiano.tv. Hola, soy Vilma Trujillo desde Ecuador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, desastres naturales o movimientos sociales afectan a la Iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarle el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. Soy Rosana Zapata desde Perú. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la Iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Hola, soy Francisco Laínez desde El Salvador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la Iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Gracias por continuar con Mundo Cristiano. El pastor Otoniel Font perdió hace 3 años todo lo que había construido en Puerto Rico. ¿Cómo se logró levantar? Él mismo no lo cuenta. Esta era la iglesia Fuente de Agua Viva en Puerto Rico antes del huracán María. Esto es lo que quedó luego del paso de este fenómeno natural. Todo lo que había dentro se destruyó. Dentro de la iglesia había nuestra escuela. Teníamos una escuela que atendíamos a niños desde kindergarten. Nosotros estábamos bajo el sistema americano, así que kindergarten hasta high school. Teníamos nuestro canal de televisión, nuestras emisoras de radio, todas nuestras oficinas, nuestro centro de ayuda, el banco de alimentos, bueno, todas las facilidades. Era un edificio de alrededor de 100,000 pies cuadrados. Nadie estaba preparado para la verdadera magnitud de este huracán. Hace 3 años atrás, en Puerto Rico, ocurrió el huracán más grande de la historia del mundo. Se llamó el huracán María. Pasa este huracán sobre 222 millas por hora a los vientos por más de 8 horas de continuo sobre nuestra isla, arropó toda nuestra isla. Era el huracán más grande, cubrió literalmente la isla completa de esquina a esquina. No obstante, también 2 semanas antes había pasado otro huracán, el huracán Irma. Se habían tomado las precauciones habituales, pero no fueron suficientes. Viene este huracán con estos vientos, bueno, un desastre total, y nuestro templo implosionó. ¿Qué quiero decir? Se convirtió como en una olla de presión. Lo teníamos sellado, preparado como siempre hacíamos para los momentos de huracanes, porque en Puerto Rico estamos acostumbrados, pero aparentemente dentro de algunos de los lugares, una de las paredes, algo dio con tanta fuerza que se hizo un hueco. Ese hueco se fue agrandando, se mete el viento dentro del edificio y se convierte en una olla de presión que tiene que salir. Entonces simplemente explotó de adentro hacia afuera y 40% de nuestras paredes cayeron al suelo. Ahí pues la lluvia y todas las demás cosas que entraron, así que nuestro templo se destruyó en ese momento. Lo único que quedó en pie fue la cocina del lugar. Literalmente lo único que se salvó de nuestro edificio que quedó en buenas condiciones realmente fue la cocina. La cocina, porque estaba como que en la otra esquina del edificio donde explotó, y esa cocina en ese pequeño lugar se convirtió en el lugar donde dimos más de 50,000 almuerzos durante las próximas semanas a toda la gente que estaba necesitada. Bueno, perdimos el edificio se perdió, realmente fue complicado, ¿verdad? Perdimos nuestras facilidades, tuvimos que comenzar a mudarnos de un lugar a otro. Gloria a Dios, teníamos espacio en algunos sitios para poder congregarnos, así que comenzar desde cero, perdimos el edificio. Luego de semejante tragedia, la iglesia decidió levantarse. La iglesia se ha vuelto a levantar poco a poco, hemos comprado edificios, trabajado durante este tiempo y ahora estamos en el proyecto de la construcción.
En el peor momento de todos y teniendo la posibilidad de marcharse a Estados Unidos, el pastor Otoniel Font decidió quedarse en Puerto Rico. Y creo que el líder tiene que estar en los momentos más difíciles y más complicados, presente para traer esperanza y que la gente sepa que si el líder está allí, todo va a estar bien. Pasó, yo creo que venía a mi mente la historia de Moisés. Cuando Moisés levantaba las manos, si la gente veía a Moisés con sus manos levantadas arriba, el pueblo tenía la victoria. Y aunque las manos a uno se le cansen y por dentro uno quiera quizás renunciar, porque no teníamos ni dónde vivir, mi casa se destruyó. Mi casa literalmente colapsó el techo y se inundó, perdimos un montón de cosas. No había electricidad, las plantas eléctricas no funcionaban. Y alguna gente me decía, pero ¿por qué trae a sus hijas para acá? Y las traje por dos cosas de regreso. Una vez más, que la iglesia supiera que su pastor no se iba. Porque la gente podía pensar, si las hijas están allá, el pastor termina allá. Y número dos, para que mis hijas también vieran lo que era pasar por un momento como eso y tuvieran como testimonio todo lo que Dios iba a hacer. Semanas atrás colocaron la primera piedra de lo que serán sus nuevas instalaciones, un acto profético que marcará un nuevo tiempo, informó Jonathan Villarreal, Mundo Cristiano. Inspirador este testimonio del pastor, porque también seguimos contándole de él luego de esta tragedia que vivió la iglesia Fuente de Agua Viva en Puerto Rico. El pastor Otoniel Font experimentó el poder de las amistades que sanan. Ese es precisamente el nuevo título de su libro, Amistades que sanan, porque en este proceso que vivió pudo descubrir cómo sus amigos lo ayudaron a salir adelante. El libro Amistades que sanan, cuando lo escribí y estaba escribiéndolo, recuerdo estar en España y compartí con uno de mis discípulos, un joven de nuestra iglesia, y mientras estaba hablando de lo que yo estaba escribiendo, me dijo una frase que es la frase principal del libro, me parece a mí. Y la frase es, este joven me dice, pastor, a veces uno le pide a Dios un milagro y Dios te envía amigos. El pastor Otoniel Font cuenta cómo fueron sus días luego del huracán, donde en algún momento dudó de continuar. Y me gritó unas palabras soeces. Y me dijo, te hubieras ido tú con el edificio también. Me puso una palabra mala. Y aquello fue la primera vez que lloré. Yo no había llorado por el edificio, pero oír aquellas palabras de aquel hombre que pasó por la carretera y que me deseó tal mal, para mí fue frustrante. De las pocas veces que he pensado en renunciar en mi vida al pastorado, porque yo decía, ¿de qué sirve esto si uno va, cómo yo voy a complacer a todo el mundo? Luego del dolor que le causó ese momento, Dios tenía muchos mensajes para él. En ese día estaba medio triste y entro al edificio y me siento en una de las sillas que todavía quedaban allí, ¿verdad? Y me senté allí y no sé por qué en ese momento que me siento en el templo, en esa silla en particular, de repente comienza a sonar el teléfono y comienzan a llegarme mensajes de WhatsApp, decenas de mensajes de WhatsApp, y comienzo a leer uno por uno, de todas partes del mundo. Amigos que tengo en Rusia, amigos que tengo en África, en todo Centro y Suramérica. Amigo, ¿cómo te puedo ayudar? Este libro se ha convertido en un manual para muchas personas que han podido entender el valor de un amigo en un proceso difícil. Para mí las amistades han sido de mucha bendición a través de toda mi vida. Informó Jonathan Villarreal, Mundo Cristiano. Y ahora repasamos lo más visto en nuestras redes sociales, comenzando con la iglesia Lakewood de Joel Osteen, donde un plomero descubrió cientos de dólares dentro de las paredes del templo. Según los informes, estaba haciendo unos trabajos dentro de las instalaciones de los baños de la iglesia, donde encontró 500 sobres llenos de efectivo cuando movió el aislamiento detrás de un inodoro. El dinero, dijo el plomero, simplemente cayó de la pared. Es posible que la recompensa en efectivo esté vinculada a un robo aún por resolver, informado por la iglesia Lakewood en el 2014. En este momento, la mega iglesia de Texas informó que se robaron unos $600,000 en diezmos y ofrendas durante los servicios religiosos semanales del sábado 8 de marzo y el domingo 9 de marzo. La iglesia emitió un comunicado esta semana diciendo que los líderes de la misma iglesia han compartido la información con el departamento de la policía de Houston y están cooperando con su investigación sobre el asunto.
Y ahora nos vamos para Nueva York, donde el prominente pastor y autor cristiano Tim Keller compartió un mensaje conmovedor el viernes sobre su continua fidelidad a nuestro Señor y Salvador mientras lucha contra el cáncer de páncreas. Su mensaje decía lo siguiente: tengo cáncer de páncreas en etapa 4, pero es infinitamente reconfortante tener a un Dios que es infinitamente más sabio y más amoroso que yo. Tiene muchas buenas razones para todo lo que hace y permite que yo no pueda saberlo, y ahí está mi esperanza y mi fuerza. Keller, quien es pastor y fundador de la iglesia presbiteriana Redeemer en Nueva York, hizo público su pronóstico por primera vez en junio del 2020. Indicó que no estaba preocupado porque Dios está con él durante todo este viaje. Háganos saber sus opiniones a través de nuestras redes sociales y nosotros las vamos a estar compartiendo en todos nuestros programas. Hacemos una pausa y ya casi volvemos con más información. Hola, soy Vilma Trujillo desde Ecuador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, desastres naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarle el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. Soy Rosana Zapata desde Perú. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Más de 50 iglesias dejaron de celebrar servicios de adoración en la India después de que las autoridades impusieran la prohibición de las reuniones cristianas. Según International Christian Concern, la administración local del distrito de Jawa, ubicado en el estado indio de Madhya Pradesh, ha impuesto la prohibición de las reuniones religiosas cristianas mediante una circular y a solicitudes del Consejo Universal Hindú y grupos nacionalistas radicales hindúes. El aviso declaraba que las iglesias no podían reunirse a menos que tuvieran un permiso especial del magistrado local. Como resultado de la circular, más de 50 iglesias no lograron congregarse para celebrar el culto semanas atrás, y a los cristianos locales les preocupa que ya no se les permita ejercer su derecho de libertad religiosa, garantizados por la Constitución de la India. Y como si esto fuese poco, las autoridades locales remitieron advertencias similares a los líderes cristianos, exigiendo que revelaran pruebas de su conversión legal al cristianismo. Los cristianos en India representan alrededor del 3% de la población. Sin embargo, la persecución contra los creyentes ha aumentado en el último año. Según un informe de investigación, en los primeros 9 meses de 2021 hubo más de 300 incidentes de persecución cristiana significativa. Ver las formas en que han continuado los ataques a esas comunidades ha sido parte de la razón por la que vemos la preocupación expresada por muchos en todo el mundo, en términos de lo que ha estado sucediendo por la libertad religiosa en India. El aumento de los ataques proviene de un nivel creciente de ideología que alienta a los hindúes radicales a atacar a los cristianos a través de la violencia de la multitud. Y a pesar de que la Constitución de India garantiza la libertad religiosa, expertos dicen que el gobierno está impulsando una ley nacional que prohibiría las conversiones religiosas. Básicamente las leyes dicen que no puedes cambiar tu religión. Y si quieres cambiar tu religión, debes comparecer ante un magistrado. Debes explicar por qué estás haciendo eso. Y eso le da al gobierno la oportunidad de luchar contra esa conversión y convencerte de que no cambies tu fe. Y en respuesta a la circular de cierre de las iglesias, más de 300 pastores y líderes cristianos se reunieron con las autoridades y presentaron un memorando para calmar la situación. Sin embargo, el esfuerzo ha servido muy poco. En los últimos 7 años, India ha pasado del puesto 31 al puesto número 10 en la lista mundial de vigilancia de puertas abiertas, de los lugares más peligrosos del mundo para ser cristiano. Hasta ahora, 8 de los 29 estados de la India han aprobado leyes contra la conversión.
Israel estuvo siguiéndole el paso de cerca a las negociaciones del acuerdo nuclear con Irán. Esto y mucho más en nuestro resumen de Jerusalem Deadline. Y estas son las noticias más importantes de Israel y Medio Oriente. En Viena volvieron las negociaciones entre Irán, Estados Unidos y los países originarios que firmaron el primer acuerdo nuclear de 2015. Los líderes israelíes temen que un nuevo acuerdo pueda ser incluso peor que el primero. El primer ministro israelí Naftali Bennett desafió a los líderes mundiales a no ceder ante lo que él denomina el blackmail nuclear de Irán. Irán llegará a las negociaciones de Viena con un objetivo claro: acabar con las sanciones a cambio de casi nada. Irán no solo mantendrá su programa nuclear, a partir de hoy les pagarán por ello. Hay quienes piensan que se merecen que se eliminen las sanciones y que se inviertan cientos de miles de millones de dólares en su podrido régimen. Se equivocan. Mientras el mundo se enfrenta a otra variante del coronavirus, cada país se enfrenta a la pandemia a su manera, aprovechando sus recursos y esperando aprender de sus debilidades. Esta es la razón por la que Israel ha recurrido a una de sus instituciones más fiables y prominentes para que le ayude: las Fuerzas de Defensa israelíes. Tratamos de crear algún tipo de aclaración sobre la forma en la que la enfermedad avanza y las razones para ello, tanto como sea posible, para entender cuáles fueron las fallas o las cosas que podríamos haber hecho mejor para evitar que el mismo evento o eventos similares vuelvan a ocurrir. Cuando la pandemia atacó inicialmente a Israel, muchas empresas cristianas de la Tierra Santa estuvieron a punto de quebrar. A pesar de que el virus sigue siendo una preocupación, los negocios siguen ayudando a estos comerciantes a hacer negocios en el lugar donde todo comenzó hace 2000 años. Es muy importante porque entendemos que Cristo es la única solución para Jerusalén y necesitamos tener cristianos en Jerusalén, ya sabes, y vivir aquí en Jerusalén para poder interactuar con ambas partes y mostrarles la esperanza y luego hablar de ella. Durante varios años, una fundación israelí ha celebrado el concurso de belleza Miss Superviviente del Holocausto. Aunque la pandemia del COVID-19 dejó en suspenso el concurso, recientemente ha vuelto a celebrarse. Veo a todas estas hermosas mujeres supervivientes del Holocausto. Para mí, nadie tiene que ganar. Todas han ganado. Para mí, todas son reinas de la belleza. Vea esta historia completa y mucho más de lo que ocurre en Israel y Medio Oriente en nuestro programa Jerusalem Deadline, todos los miércoles en YouTube y Facebook a las 7 de la noche, hora del centro. Y así llegamos al final de nuestro programa. Recuerde que usted puede recibir en su correo electrónico todas las noticias que nosotros estamos generando diariamente por medio de nuestra página www.mundocristiano.tv. Así es, Jonathan, y llegamos al final de las informaciones y nos los esperamos la otra semana con mucho más de Mundo Cristiano. Bendiciones.